La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que es el estatuto que propone enmendar el proyecto que tenemos ante nuestra consideración, es una ley muy imperfecta. Al momento de su consideración, en el año 2018, el proyecto se originó en la Cámara de Representantes, en la comisión que entonces presidía el representante Jorge Navarro. Solamente se atendieron 3 memoriales, no se celebró vista pública. Uno de los memoriales decía que el proyecto no incluía aspectos sustantivos del derecho a la información pública que son esenciales para cambiar la cultura de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Y por su parte, Espacios Abiertos indicó que la medida no cumplía con los principios básicos de acceso a la información. La tercera comparecencia en aquel entonces, en el 2018, fue del Departamento de Justicia, que presentó, y estas son las palabras del representante Jorge Navarro, decía el representante Jorge Navarro, estoy citando, que el memorando legal del Departamento de Justicia era extenso y conciso, lo que eso quiera decir. Cuando el proyecto pasa a la consideración del Senado, a la comisión que entonces presidía Rodríguez Mateo, ahí sí que la pereza fue completa. Y ese senador decidió que no iba ni a citar a vistas públicas y que tampoco iba a pedir memoriales. Y utilizó los memoriales que ya se habían presentado en la Cámara de Representantes para preparar un informe tristísimo que tiene como 4 páginas. Así fue que nació la ley que vamos a enmendar. Y por esa razón, el entonces portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, que como hemos visto en las redes se ha convertido en la inspiración de los desvelos digitales del presidente del Senado, le votó en contra, como corresponde, porque nuestra función en este cuerpo tiene que ser atender a los reclamos que existen en este país, no en otros, ¿verdad? Porque sabemos que existe, lo escuchamos ya en el turno inicial, lo dirán en el debate, la otra obsesión que es la de Venezuela. Si lo dejan, el presidente del Senado convierte Alma Llanera en el himno del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué es lo que está mal ahora con este proyecto? Bueno, para empezar, carece de lo fundamental, la declaración de que todo documento generado por el Estado se tiene que presumir público, punto. Ese es el principio esencial del acceso a la información que le pertenece a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. En segundo lugar, extiende, en algunos casos duplica los plazos que se conceden para obtener la información. Y para cumplir con la entrega de esa información tiene unas disposiciones generales que de hecho perjudican incluso nuestras prerrogativas como legisladores y legisladoras. Dice el proyecto que se entiende por cumplida la petición si se da acceso al expediente o al espacio en el que se encuentren esos documentos. Bueno, para darles un ejemplo, nosotros estamos, ya no es una petición de información, es casi una persecución contra el municipio de Calley para que identifique elementos que son importantes para evaluar su propuesta de un parque que pudiera incluir la expropiación de decenas y decenas de casas. Bueno, bajo este lenguaje bastaría con que el alcalde dijera, y en ese expediente en alguna parte está ese documento, y bajo el texto que se está proponiendo se daría por cumplida la información. Con las enmiendas a las que nos hemos opuesto se añade todavía más a la dificultad de tener acceso a datos precisos. Dicen las enmiendas que no se puede pedir que una entidad pública genere un documento que no existe. La semana pasada estuvimos hablando aquí en todo el país del tema de las escoltas. Si fuéramos a pedir un documento en que se identifiquen todos los gastos de escoltas de exgobernadores por los últimos 15, 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo porque pues, aparecerá en las partidas presupuestarias, en los desembolsos, en las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe y tendría una escapada la Policía de Puerto Rico para no gestionar la información a la que la prensa tendría derecho, a la que nosotros tendríamos derecho, y así ocurre también en entidades que manejan expedientes tremendamente complejos. La Junta de Planificación. Examinar un documento de concesión de permisos es un ejercicio tremendamente complejo, laborioso para la persona
que no tiene dominio de cómo son los procesos en esta agencia. Lo que a un empleado le puede tomar unos minutos conseguir, a una persona que va en representación de una comunidad, al Departamento de Recursos Naturales, a la Junta de Planificación, puede ser una tarea de muy, muy difícil acceso. Y finalmente, el tema del micromanejo tóxico. ¿Qué necesidad hay de que si uno quiere una información del Senado de Puerto Rico tenga que mandarle una carta a Tomás Rivera Schatz? O de que si quiere una información de la Cámara de Representantes se la tenga que enviar a Johnny Méndez. O si queremos saber algo de recursos naturales, tiene que ser a Waldemar Quiles, no al oficial de información. Tiene que ser al titular de la agencia, o sea que Víctor Ramos tiene que pasar juicio o de alguna manera considerar, tampoco se especifica en la medida, Víctor Ramos tiene que considerar la información que alguno de nosotros, o un ciudadano o un periodista, quiere obtener del Departamento de Salud. No es el administrador de los documentos, no es un especialista en manejo de información, pero es la persona con poder en la agencia. Así que aquí nadie se puede hacer el inocente y decir que esto realmente no pone traba y que esto es lo mismo. Esto está perfectamente diseñado, cuidadosamente diseñado, de nuevo, con el problema añadido de las enmiendas que se acaban de aprobar, para que a la gente se le haga más difícil, para que no se presuma el carácter público de la información, de los documentos, de los datos que genera el gobierno de Puerto Rico. Es uno más de los elementos que configuran las aspiraciones fascistoides del Partido Nuevo Progresista.